Bueno, vamos a continuar con valoración secundaria, de acuerdo a lo que habíamos acordado. Entonces, recordemos primero, hay que aclarar una cosa, para que quede claro en el ambiente. El tema de la D, de déficit neurológico, aplica el ADVI, alerta verbal dolor inconsciente. Y la escala de Glasgow, que es una valoración mucho más grande, teniendo en cuenta que el ADVI es una valoración sencilla, simplificada de la respuesta neurológica, el ADVI se aplica en valoración primaria. Bueno, y la escala de Glasgow se aplica en valoración secundaria o es recomendable aplicarla en valoración secundaria considerando que hay un poco más de tiempo para poderlo hacer. Aún así, si el auxiliador, el socorrista, el paramédico tiene la habilidad técnica de identificar de manera rápida la escala de Glasgow en valoración primaria, pues es válido. Bueno, aunque no es un requisito exclusivo de el PHTLS ni de las recomendaciones en valoración primaria aplicar la escala de Glasgow, sin desconocer que usted pueda generarle una escala de Glasgow a la víctima en valoración primaria. Ya en valoración secundaria, es importante que tengamos que la valoración secundaria es una segunda valoración que se le hace a la víctima de forma más detallada, más precisa y buscando con más detalle información. Por ejemplo, en valoración primaria nos interesa tomar el pulso. No nos interesa saber qué cantidad de pulso tenga, ni qué calidad de pulso tenga, pero sí que tenga pulso. A diferencia que en valoración secundaria, sí me interesa saber no solamente la cantidad, sino la calidad del pulso. Es para que tengamos un panorama que en valoración secundaria la información y la valoración tienen que ser más detallada. Algo que se utiliza en valoración secundaria es el sample, que es signos y síntomas, teniendo en cuenta que signo es lo que yo puedo evidenciar, puedo confirmar, síntoma lo que refiere el paciente, antecedentes alérgicos de la víctima, medicamentos o consumo de medicaciones actuales, padecimientos del paciente, qué enfermedades ha sufrido, también en algunos lados aparece como patologías, último alimento, última ingesta de alimentos, sobre todo en consideración que hay pacientes que hay que llevarlos a cirugía, entonces eso es importante para el riesgo y la protección de la vía aérea y evitar que se asfixien o se ahoguen con su propio alimento, conocido como broncoaspiración, y de evento actual o acontecimiento, la situación que lo llevó a la condición clínica que en el momento se presenta o está presentando la víctima. Bueno, entonces es muy importante acá en la parte de signos y síntomas hacer un interrogatorio en el paciente sobre sus condiciones actuales, qué fue lo que le pasó, qué tiene, cómo se siente y que yo tenga la habilidad de la observación. Alergias, no solamente medicamentosas, sino alergias a cualquier tipo de alergia o condición clínica que pueda tener el paciente. ¿Qué medicamentos consume? Y aquí importante conocer la parte básica farmacológica. Eh, es decir, que usted sepa qué medicamento se utiliza, para qué se utiliza, cómo sirve, es importante. Padecimiento actual, enfermedades actuales del paciente o cirugías que ha tenido anteriormente, condiciones clínicas que ha tenido previas. El último elemento, ideal, una persona para pasar la cirugía debe tener 2 horas de ayuno, ¿sí? Pero pues es importante tener esto presente para si el paciente tiene un trauma abdominal y tiene que pasar a cirugía, pues este dato es importante. Y evento actual o situación por la que está, ¿qué le pasó? Es importante tener claro cómo le pasó, si alguien da información de la situación que corresponda para el paciente. Bueno, los objetivos de valoración secundaria es detallar y ampliar la información. Acá nos vamos a apoyar de todos los sistemas tecnológicos, de todo lo que cuente con la unidad móvil. Aplicar la semiología, que es la valoración clínica, las técnicas de valoración que utilizamos en las víctimas.
y contextualizar los signos vitales. Acá es muy importante la parte de interpretación, ¿sí? Que usted aprenda a interpretar los signos vitales, por qué tiene esto, qué condición tiene, por qué la frecuencia cardíaca se aumentó y la tensión arterial está disminuida, por qué está ventilando más rápido, pero al mismo tiempo la saturación está en un buen parámetro, o aunque esté ventilando más rápido, su saturación esté menor. Entonces la interpretación es muy importante, ¿listos? Y algo clave, no inventaron los signos vitales, ¿no? Porque los signos vitales dan una información importante frente a las condiciones que yo puedo tener. Entonces, en los signos vitales, pues claramente encontramos la frecuencia cardíaca, que en un valor, en una persona adulta tiene que cesar de 60 a 80 por minuto. Algunos rangos pueden cambiar, como por ejemplo acá lo que vemos, miren, en adultos de 60 a 100 no es relevante. En atletas menores de 60, porque los pacientes atletas pueden tener una condición cardiovascular de mayor resistencia. En niños de los 0 a 10 años puede estar de 70 a 120 y recién nacidos de 100 a 160. Bueno, es muy importante el tema de los signos vitales, recordamos todo el tema de la liberación de energía, en qué momento se mueve la energía, de dónde va, recordemos que va de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, es muy importante esto. Pero si hablamos de la frecuencia cardíaca, hablamos primero del ritmo, que es una constante de tiempo. Una constante de tiempo. Entonces, por ejemplo, usted ve el monitor, pip, 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 pip. Hay un mismo tiempo entre una contracción y la otra. Bueno, aquí está un poquito quedada por efecto de la gráfica, pero básicamente hay una misma contracción entre un tiempo y la otra. Ahora bien, eso es como cuando uno está tocando un instrumento. Uno tiene que tener y mantener un tiempo y ese tiempo debe permanecer si usted se cruza. Cuando hablamos de monitorizar el paciente, muchas personas piensan que la monitorización hace relevancia únicamente a colocarle un monitor al paciente. Pero si nosotros le colocamos el pulso, identificamos el pulso de nuestra víctima, aunque en valoración primaria yo tomo el pulso carotidio, en valoración secundaria ya puedo tomar los pulsos distales. ¿Sí? Ya se pueden tomar los pulsos distales. Entonces, por ejemplo, yo tomo el pulso radial y me doy a la tarea de mirar no la cantidad, sino si todo el tiempo ese pulso radial mantiene la misma velocidad, mantiene el mismo ritmo. ¿Listo? Es muy importante porque si esto cambia, se acelera, se desacelera, el paciente podría estar presentando una arritmia. Entonces, no a una arritmia es fuera del ritmo. Entonces, no necesariamente yo debo tener un monitor para monitorizar a mi paciente. ¿Listo? Es muy importante que lo tengamos claro. La frecuencia habla de la cantidad en el tiempo. Entonces, aquí es donde yo les decía, de 60 a 100 en adulto, algunos de 60 a 80, algunos textos lo hablan. Es decir, ¿cuántas veces genera la contracción nuestro corazón? Entonces, el ritmo es esa cantidad de la constante en el tiempo. La frecuencia es cuántas veces hace esto. Y el tiempo promedio que se maneja es un minuto. Digamos que se mira en un minuto. Algunas personas dicen, venga, yo voy a hacerlo en 15 segundos y lo multiplico por 4. Particularmente no lo recomiendo porque pueden haber pacientes que después de 30 segundos tiendan a descender la frecuencia cardíaca o aumentarla. Entonces no va a ser objetivo esa valoración de la multiplicación. Yo realmente no la recomiendo porque pues no es una confiabilidad de la información. Bueno, intensidad, aquí viene si es fuerte o es débil. Entonces tengo un pulso fuerte,
o tengo un pulso débil. ¿Listo? Si es fuerte o es débil. Y la duración hace relación a cuánto dura la contracción como tal. Esta parte de duración, si no la puedo medir yo a través de la toma del pulso, sino toca a través de la monitorización y generalmente a través de un electrocardiograma o un monitor que me muestre trazado electrocardiográfico. Yo acá sí puedo mirar el ritmo constante en el tiempo, frecuencia, cantidad, intensidad, fuerte o débil. Hay algunos pulsos que son fuertes por naturaleza y hay algunos pulsos débiles que son por naturaleza. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el carotidio, es fuerte, el femoral es fuerte, pero si tomamos el facial, es el facial, el temporal, el radial, pueden ser pulsos de mayor fuerza, quiere decir que son débiles. Bueno, eso hablando de, entonces tenemos en cuenta la cantidad, valores normales, características del pulso. En frecuencia respiratoria, ya conociendo y haciendo la aclaración, que ese es el término coloquial, el término que todos le colocan, y no vamos ya a poderlo cambiar. Sin embargo, lo vamos a dejar como de frecuencia ventilatoria. Podemos determinar, lo primero es que yo no le aviso al paciente que le voy a verificar su ventilación. No les recomiendo que le cuenten al paciente, porque si usted le dice al paciente es que voy a mirar cuánta ventilación tiene, claramente lo que yo le estoy diciendo al paciente es que indirectamente altere su patrón ventilatorio. Cada inspiración y cada expiración se conoce como un ciclo. ¿Listo? Y acá miramos unos valores. Los valores del recién nacido oscilan entre 30 y 80 por minuto. Lactante menor de 20 a 40. Lactante mayor de 20 a 30. Niño de 2 a 4 años aplica de 20 a 30. Niños de 6 a 8 años aplica de 20 a 25. Y niños de mayores de 15 años en adelante aplica de adultos de 15 a 20. Quiero contarles que no necesariamente tiene que estar estandarizado en esos valores, porque esos valores pueden tener algunas modificaciones de acuerdo a la actividad física del paciente, a la edad, a la contextura y a la condición de actividad de ejercicios previos, patologías o enfermedades, y algunos textos pueden variar, pero más o menos lo podemos hablar de los rangos. Todo lo que está por encima lo vamos a conocer como hiperventilación y todo lo que esté por debajo lo vamos a llamar como hipoventilación. ¿Listo? Independientemente miramos el rango al cual corresponde. Entonces la frecuencia ventilatoria. Algunos monitores ya nos dan los valores de frecuencia ventilatoria solamente colocando los sensores, entonces va a ser mucho más fácil. Aquí vamos a encontrar nuestro famoso pulso oxímetro que nos mide la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno se mide por el porcentaje de oxígeno a nivel celular o a nivel tisular. ¿Cuánto porcentaje de oxígeno hay en nuestras células? Su valor normal, su rango, tiene que estar entre 90 a 100% y el ideal de 95 a 100. Eso significa que el paciente está saturando de manera adecuada y que su porcentaje de hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, está en un rango normal. Recuerden eso, la hemoglobina es el vehículo transportador del oxígeno. Es muy importante que lo tengan presente. Vamos a mirar acá la siguiente explicación. La saturación es este valor que está acá. Mira, acá dice porcentaje de SpO2, 99%. Aquí me habla de la pilita de la batería.
frecuencia cardíaca, ojo porque aquí también me habla de la frecuencia cardíaca, me la dice, ¿sí? Y aquí hay un valorcito que me parece importante, que es el índice de perfusión, el IP, índice de perfusión. La saturación es el porcentaje de oxígeno, acá las pulsaciones, la frecuencia cardíaca, y acá el índice de perfusión. Ese índice de perfusión lo relaciono básicamente con el tema de qué fuerza está teniendo nuestra circulación en el sistema. O sea, qué tan fuerte se está moviendo esa circulación. Esa tiene que ir en un rango promedio de 0.7 a 2.0. Tiene que ir el índice de perfusión. Acá, por ejemplo, me dice que está en 1.4. ¿Listo? 1.4. Bueno, continuamos. Acá es muy importante que tengamos presente lo siguiente. Todo lo que esté por debajo de 0.4 y 1.5 hacia arriba me va a dar dos valores o dos referencias importantes. Vasoconstricción, que es que, ¿se acuerdan del endotelio? El endotelio está acá, que es la parte interna de los vasos. Se cierra. Miren cómo estaba aquí grandecito y se cierra. Vasoconstricción. O también a partir de 1.5 me habla de vasodilatación. Entonces está valor normal o se agranda. Vasodilatación. Vasoconstricción que se cierra, vasodilatación que se abre. Entonces, eso es muy importante mirar el índice de perfusión porque me va a hablar a mí de la fuerza con la que la sangre está llegando a los tejidos. Y este valor tiene que estar estable para que yo pueda confirmar y garantizar que la saturación está adecuada. Si este valor no está dado o no se está dando, pues cambiamos de dedito o miramos si es que la manito está muy fría o verificamos si es que hay humedad o que el pulsoxímetro no tiene pila o que el pulsoxímetro está húmedo. En fin, pueden haber algunas cosas. Adicionalmente, ustedes en algunos sensores van a ver el movimiento de la frecuencia cardíaca, ven el movimiento de subida de las lucecitas con la frecuencia cardíaca. Pero también vamos a ver una curva que nos representa esa curva de ventilación. Si esa curvita de ventilación está plana, no se ve acá en este pulsoxímetro, está acá, sino que no se ve. Esa curvita está plana, esos valores que a usted le están dando no son confiables. Entonces tiene que ver la curvita, tiene que ver el índice de perfusión, tiene que ver la frecuencia cardíaca, tiene que ver el porcentaje de saturación. Y con esas informaciones usted puede descartar o confirmar cualquier condición sobre el paciente. ¿Listo? Bueno, en la tensión arterial tenemos claro que existe la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. La sistólica es la fuerza con la que sale el corazón, la sangre, y la diastólica es la resistencia que ejercen las arterias al paso de la sangre. La tensión arterial sistólica está en un promedio de 90 a 120 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica está de 60 a 90 milímetros de mercurio. Es un rango. Acá, por ejemplo, hablamos de sistólica menos de 120, la diastólica menos de 80, elevada de 100 a 129, la presión alta, la presión de crisis hipertensiva. Eso lo vamos a ver más adelante, que son los rangos con los que la Organización Mundial de la Salud cataloga la hipertensión arterial. Sin embargo, vamos a quedarnos
que todo lo que esté por debajo de 90 y 120 en sístole, de 60 y 90 en diástole, por debajo, lo vamos a llamar hipotensión. Disminución del aporte sanguíneo a los tejidos. Y hipertensión, todo lo que esté por encima de estos valores, ¿cierto? Ahora quiero hacer una aclaración. Un paciente que, por ejemplo, maneja una tensión arterial de 170 a 95, esta persona toma captopril, enalapril, verapamilo, losartán, bueno, en fin, los medicamentos que toma. Y él siempre mantiene la tensión arterial en 170 a 95. Claramente yo digo que tiene hipertensión. Hasta ahí vamos bien. Pero si este paciente tiene un accidente de tránsito, tiene una condición clínica de un trauma, un sangrado, y encuentro una tensión de 126, 88, usted no va a decir que está normotenso, que es la condición normal para nosotros, personas que no somos hipertensas, que no son hipertensas. Este paciente que está normotenso, dentro de la mnemotecnia que nos están mostrando acá, realmente para este caso, él realmente es hipotenso. ¿Por qué está hipotenso? Porque es que maneja una tensión arterial sistólica de 170 y está en 126. Claramente está baja para lo que maneja. Maneja una tensión arterial de 95 y ahorita la tiene en 88. Pues claramente está baja. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este concepto, porque no todo paciente yo lo puedo llamar hipertenso o hipotenso de acuerdo a la situación. Por ejemplo, hoy en el otro caso, una persona que maneja una tensión arterial promedio de 117,65 milímetros de mercurio. Acaba de presentar un accidente de tránsito, está súper estresada, angustiada esa señora, y en este momento tiene 152,89 de tensión arterial. Y usted le toma la tensión arterial después del trauma. Usted dice, señora, ¿usted acaba de tener una hipertensión? No, no vamos a decir que es hipertensa. Vamos a esperar un promedio de 10 minutos que esté tranquila para poderle volver a tomar la tensión y ya verificar una tensión más real. La persona llega corriendo al consultorio médico porque le cogió la tarde, porque el transporte la dejó, porque había trancón, llegó angustia al servicio y le tenía la cita a las 8 y llegó a las 8:10, entonces llegó corriendo al consultorio. Puede llegar con esta tensión arterial elevada sin que ella sea hipertensa. Sin que ella sea hipertensa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Qué cosas causan la hipertensión? Generalmente los pacientes que sufren con daño renal, el paciente que tiene problemas cardiovasculares, el paciente que tiene problemas de colesterol, triglicéridos, por antecedente familiar, después de una cirugía pueden quedar hipertensos, las mujeres que sufrieron preeclampsia durante el embarazo, ¿sí? Por dolor. Ojo que por dolor usted puede tener la tensión arterial aumentada, y claramente también vamos a mirar que en la frecuencia cardíaca también se puede aumentar por dolor, se puede aumentar la frecuencia cardíaca, como la frecuencia respiratoria también se puede aumentar por dolor, por angustia, por condiciones de estrés, también se puede aumentar. Entonces esos valores, no solamente los de la tensión arterial, sino esos valores también pueden tener una afectación de orden sistémico. Hay una tensión arterial media. La tensión arterial media es como la presión y el equilibrio estándar entre la sístole y la diástole. Es ese equilibrio de estas dos. Ni hay mucha fuerza de salida, ni hay mucha resistencia al paso de la sangre. Entonces, claramente podemos hablarlo como una tensión arterial media o presión arterial media. Esta presión arterial media está entre 70 y 110
milímetros de mercurio. Y la fórmula es presión arterial sistólica más 2 veces la presión arterial diastólica sobre 3. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tiene una tensión arterial de 144, espérate, lo voy a hacer un poquito más a este lado. Tiene una tensión arterial de 144,92. Entonces, ¿cuál es la presión arterial media de este paciente? Entonces, cojo 144 más 2 veces 92, que serían 144 más 184 y lo divido entre 3. Eso me da una presión arterial media de 109 milímetros de mercurio. ¿Listo? Me da una presión arterial de 109 milímetros de mercurio. Quiere decir que el equilibrio entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica está en perfecto estado, en perfecta condición. Eso que me está diciendo que hay una buena perfusión, hay buena oxigenación y no se le está dando una presión excesiva a los tejidos para que tengan un daño, como por ejemplo a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel cardiovascular, sino que los tejidos están recibiendo la presión que debe haber y hay un equilibrio entre presión y resistencia a nivel sistémico. ¿Listo? Pero ahora miremos esta información. Miremos lo siguiente. Si yo cojo, que me dio acá una presión arterial media de 109, yo voy a coger esta presión arterial media y la voy a dividir entre 5. Entonces voy a coger 109 entre 5, voy a darlo aquí en un número exacto, 109 dividido 5, me da 21.8. Entonces me da 21.8. Este valor lo voy a relacionarlo con el PIC. ¿Qué es el PIC? La presión intracraneana. Este PIC es la presión intracraneana, la presión promedio que hay dentro del cerebro, la presión intracraneana, que tiene que ir de 7 a 15, ideal, máximo 20. Este paciente tiene 21.8, se sube un poco, no hay problema. Pero si este PIC, oído, está por encima de 30, no, de 30 mayor o igual a 30, no retiramos el casco. Queda la pregunta que estaban haciendo ayer, si retiramos o no retiramos el casco en un paciente con trauma craneoencefálico. No es recomendable retirar el casco, porque el casco me está ayudando a manejar una presión intracraneana desde la parte exterior. Entonces, el casco también puede ayudar a contener o mantener lesiones o estructuras óseas que pudieron haber tenido una afectación. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto. Aquí era la pregunta de si quitamos o no quitamos el casco. Ahora, no quiere decir que pasa lo que no, es que le quita el casco y se le explota la cabeza. Eso no es que se le explote la cabeza, es que si el paciente tiene una fractura craneal y yo retiro el casco, pues los huesos que están sosteniendo pues pueden desplazarse. No es recomendable, no es lo ideal que a partir de una presión intracraneana superior o igual a 30 retiremos el casco. Incluso si el paciente tiene 25 con una cefalea pulsátil, un dolor de cabeza intenso, ya igual está por encima porque recuerden que el valor máximo es 20. Esperemos un rato, esperemos que se tranquilice el paciente y ahí sí hacemos el retiro del casco. Bueno, la temperatura está controlada básicamente, nuestra temperatura, ¿por quién está controlada? La temperatura corporal está en 36.5 a 37.5 y los controladores de la temperatura están el hipotálamo,
que es a nivel del sistema nervioso central. Ya recordamos que en su sistema nervioso central, que es el cerebro, la médula espinal, y lo demás será conocido como el sistema nervioso periférico. También está controlado por las glándulas sudoríparas. Está controlado por la ventilación. Los pulmones ayudan a calentar la sangre, a calentar el cuerpo. Está controlado por la piel. Entonces, acá cuando hablamos de hipertermia es cuando está normal. Hipertermia es aumento de 36.5, recordemos a 37.5, todo lo que esté por arriba será hipertermia, lo que esté en este rango será un valor normal. Cuando hablamos, por ejemplo, superior a 38, hablamos de fiebre, y cuando hablamos de 35 hacia abajo, hablamos de hipotermia. Ojo con las temperaturas inferiores a 35, porque la hipotermia puede generar depresión respiratoria y depresión cardíaca. Es decir, no puede llevar a un paciente a un paro cardiorrespiratorio solo por frío. Y la fiebre tiene dos condiciones. En los niños puede llevar a convulsión y en los adultos puede llevar a pacientes que tengan alteración del estado de conciencia o las famosas alucinaciones. ¿Sí? Entonces, un niño puede convulsionar y un adulto puede tener alteraciones del estado de conciencia por fiebre. La fiebre no siempre relaciona que hay una infección. Por ejemplo, en algunos casos que el paciente acaba de sufrir un accidente de tránsito, también me puede reflejar que hay una condición de trauma raquimedular o una condición de lesión a nivel cerebral, como es en el caso del hipotálamo. Bueno, tenemos otra condición que son los signos vitales subjetivos. Los signos vitales subjetivos no están descritos como datos asertivos, es decir, cuando yo hablo de un signo vital objetivo es porque me da un valor y una condición exacta, una temperatura con un valor exacto, una frecuencia cardíaca, una saturación, una perfusión distal, que quiero aclarar que saturación y perfusión distal no están contempladas como signo vital, pero refuerzan, confortan y valoran y describen los valores clínicos del paciente. Sin embargo, los signos vitales subjetivos son aquellos que se pueden dar como interpretación y el resultado de la observación del paciente. Entonces uno mira al paciente y dice, uy, no, este paciente está asfixiado, por ejemplo. Cuando a alguien se le sube la tensión arterial, uy, está cachetil colorado. Cuando a alguien se le baja la tensión, mire, está pálido. Cuando alguien está respirando con dificultad y se ve ahogado, uy, está morado. Entonces, lo que significa es que los signos vitales subjetivos son aquellos que se pueden dar por una observación o una interpretación. No están sujetos a una condición clínica específica donde yo tenga un valor exacto. Entonces, es muy importante. Miremos a este paciente de 22 años con antecedente y cuadro de evolución de 20 minutos aproximadamente, consistente de 20 minutos aproximadamente. Consistente en desvanecimiento luego de actividad física. Sus signos vitales corresponden a frecuencia cardíaca de 76, frecuencia ventilatoria de 18, tensión arterial 106/72, saturación de oxígeno del 98, índice de perfusión de 1.3, glucometría, que es el nivel de azúcar, en 78. Recordemos que el valor del azúcar está en 70/110. La pregunta es, ¿tiene los signos vitales normales? ¿Sí o no? Revisemos. Entonces podemos decir, frecuencia cardíaca corresponde a la edad.
La frecuencia ventilatoria corresponde a la edad. Tensión arterial sistólica está dentro del rango. Tensión arterial diastólica está en el rango. Saturación, muy bien. Índice de perfusión, perfecto. Y el azúcar está bien. Tiene los signos vitales normales. ¿Ven? ¿Por qué se le tomó el azúcar? Porque tuvo un desvanecimiento, ¿no? Bueno, este es el mismo caso. No lo miremos acá. Bueno, sí, este es el mismo caso. Mismo caso. Bueno, auscultación. Aquí vamos a hablar de auscultación, que es el proceso de explorar y confirmar a través del fonendoscopio las condiciones clínicas que pueda tener un paciente a nivel interno de acuerdo a la auscultación. Tenemos la auscultación pulmonar y tenemos dos condiciones y es la siguiente. Murmullo vesicular, que es normal, esa es esa condición de entrada y salida de aire en una condición completamente normal. Ruido bronquial o traqueal es un sonido más fuerte que se escucha sobre la tráquea y sobre los bronquios. Toda esta partecita la vamos a ver en la parte de la parte práctica. Sin embargo, ustedes se pueden apoyar del video que ya está en la plataforma de auscultación pulmonar. Ruidos anormales, sibilancias, es como un silbido. Para que haya un silbido es porque el campo de luz o el campo de paso del aire se ha reducido. Usted no puede silbar con la boca abierta. Usted claramente debe silbar cerrando el espacio. Sonidos crepitantes son como cuando usted está pisando o está moviendo cartón o separando velcro. Ese se puede indicar líquido entre los alveolos, como es la neumonía. Ruidos graves como roncos, secreciones en las vías aéreas. Entonces usted puede escuchar como especie de ronquidos, podría ser. Estridor se da durante la inspiración, está escuchando un sonido fuerte. Estridor es como un desgarre, no es una sibilancia, sino es como una, ¿cómo lo explicará yo? Como un sonido fuerte de entrada y salida de aire, como acartonado. ¿Listo? Bueno, esos son los sonidos que podemos entender. ¿Cómo vamos a auscultar? Entonces aquí encontramos los pulmones. Generalmente ponemos sobre la región clavicular. Voy a ampliar un poquito esta imagen acá para que la puedan ver un poco más grande. Eso. La voy a dejar ahí. Y empiezo a auscultar, miren, lateralmente. Empiezo ápice, luego miro uno y luego el otro lado, luego miro un lado, luego el otro lado, miro un lado, miro el otro lado, miro un lado, miro el otro lado, me voy a las bases y voy mirando. ¿Listo? Cuando el paciente vaya a inspirar, uno le pide al paciente que inspire y versus expire, inspire, expire, y lo vamos a hacer en cada uno de los puntos. Ahora bien, puede ser que el paciente no lo haga, me refiero, no le va a hacer caso porque él está ahogado, está fastidiado, está incómodo, está en estado de embriaguez o está inconsciente. Entonces yo tengo que tener la habilidad. Y la otra forma es decirle al paciente que diga 33 para mirar la resonancia de la caja torácica, es decir, cómo se está expandiendo o multiplicando la onda dentro de la cavidad pulmonar, el aire. Entonces van a encontrar mucho y van a encontrar la diferencia. Yo les pido que hagan este ejercicio de auscultación y lo empiecen a hacer de manera permanente en las personas que encuentren en sus casas. Empiecen a hacerlo en sus casas. Porque esto es como el músico. Usted tiene que adaptarse a los sonidos normales y luego muy seguramente va a empezar a identificar estos sonidos. Por ejemplo, la sibilancia se da muchísimo en los pacientes con asma. Los sonidos crepitantes en los pacientes con neumonías.
Los roncus en los pacientes que tienen secreciones en las vías aéreas o también pueden encontrarse por obstrucciones sanguíneas, el paciente que tiene sangre a nivel pulmonar. Sin embargo, pues claramente ustedes ahorita en sus casas no van a encontrar esas condiciones a menos de que tengan en su casa alguien con asma o alguien con una neumonía de base. Bueno, y los ruidos cardíacos. La auscultación cardíaca también se mide en los siguientes puntos en los diferentes sitios. Hay que tener presente que hay unos ruidos pulmonares que se dan en inspiración y expiración. Hay unos ruidos pulmonares que se dan en inspiración y expiración. Entonces, vamos a escuchar el foco aórtico, que es este. Foco pulmonar, que mira la válvula pulmonar. Foco tricuspidio, que mira la válvula tricuspidia. Y foco mitral, que mira la válvula mitral. Foco aórtico, válvula aórtica. Foco pulmonar, válvula pulmonar. Foco tricuspidio, válvula tricuspidia. Y foco mitral, la válvula mitral. Van a escuchar un sonido 1 y un sonido 2. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Van a escuchar que algunos ruidos son más intensos, acuérdense de intensidad, frecuencia y duración, recuerden que intensidad es fuerza, van a escuchar uno más fuerte y otros más débiles. Cuando vayan a colocar el fonendo, permítanme un segundo. Cuando van a colocar el fonendo, ustedes van a ver que el fonendo tiene una campanita pequeña y van a tener que tiene una campana grande donde está la membrana. Esta pequeñita la van a escuchar ustedes para los bebés y esta grande para sonidos más grandes. Cuando se vayan a colocar el fonendoscopio, lo van a colocar con las olivas hacia adelante. ¿Sí? Con las olivas hacia adelante. Y van a hacerle un pequeño golpe acá, suave. Ahí no se escucha, entonces giro y golpeo. Y ahí es donde confirmo que mi fonendo está bien ubicado. Porque las olivas tienen que ir hacia adelante, porque mi pabellón auricular está dirigido de atrás hacia adelante, es el recorrido que está ubicado el pabellón auricular. Entonces es muy importante. Ya claramente lo deben tener que para el campamento deben llevar tensiómetro y fonendo, porque allá les vamos a explicar cómo utilizarlo. No lo voy a hablar acá en los videos, pero creo que ustedes alcanzaron a ver en los videos de que la campana, por ejemplo, en el caso de la tensión arterial, no se mete debajo del brazalete, porque el brazalete presiona la campana y altera la frecuencia, altera la resistencia de la vena y claramente va a alterar la tensión arterial. ¿Listo? Todo esto es desde la parte teórica, porque claramente para eso es el campamento, para que nos encontremos a la parte práctica. ¿Listo? Espero que este video les enriquezca la información de valoración secundaria. Hay una parte de la palpación abdominal y es revisar el abdomen en forma de manecillas del reloj de cuadrante superior derecho al cuadrante superior izquierdo, al cuadrante inferior izquierdo y luego al cuadrante inferior derecho y hacer una presión profunda de manera continua para identificar. Acuérdense de la técnica del guante, tocar, mirar, la utilización de los guantes, 3 pares de guantes, para que pues obviamente vaya relacionado con los protocolos y sobre todo con su bioseguridad. A todos ustedes, mil gracias y espero que esta charla de valoración secundaria hubiera cumplido sus expectativas.